En la Ciudad de México amanecía envuelta en un cielo grisáceo, con el bullicio interminable de los autos en Paseo de la Reforma y el aroma a café recién hecho escapando de las cafeterías de esquina. Allí, en medio de la velocidad del mundo moderno, se erguía Alejandro Santillán, un hombre de porte elegante, traje perfectamente planchado y mirada de quien estaba acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Su vida era un desfile de lujos: hoteles de 5 estrellas en Cancún y Guadalajara, viajes constantes en avión privado y cenas exclusivas en Polanco rodeado de políticos y empresarios que lo admiraban en público y lo envidiaban en secreto. Pero detrás de esa fachada impecable había un vacío que ni el dinero ni el poder lograban llenar. Alejandro estaba convencido de que su éxito era eterno, como si nada ni nadie pudiera arrebatarle lo que había construido con astucia y ambición. Esa mañana, mientras miraba desde la ventana panorámica de su oficina en Reforma, pensaba en nuevas inversiones y alianzas internacionales. Sonrió satisfecho al recordar que la revista más influyente de negocios lo había nombrado el hombre del año. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Antes de seguir con esta increíble historia de caídas y renacimientos, suscríbete al canal para no perderte más relatos que tocan el corazón y dejan huella en el alma. El protagonista de nuestra historia era un hombre acostumbrado a mandar, a que su voz se escuchara sin réplica. Alejandro creció en una familia de clase media en Guadalajara, pero desde joven demostró una habilidad impresionante para los negocios. Con apenas 30 años, ya había fundado su primera cadena de hoteles boutique y su fama de negociador implacable le abrió puertas en la capital. La Ciudad de México se convirtió en su reino: contratos millonarios, socios influyentes y una vida social llena de excesos y apariencias. Sin embargo, lo que nadie sabía era que todo ese imperio descansaba en cimientos más frágiles de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Alejandro confiaba ciegamente en un círculo muy reducido de colaboradores, en especial en Rodrigo Herrera, un socio que con los años se volvió casi un hermano. Rodrigo no solo conocía cada detalle de las cuentas de la empresa, sino también los puntos débiles de Alejandro. Su necesidad de reconocimiento, su obsesión por ganar siempre y su descuido en la vida personal. Esa dependencia lo había llevado a ignorar señales de advertencia, documentos que firmaba sin leer del todo, operaciones demasiado riesgosas, préstamos disfrazados de alianzas estratégicas. Alejandro estaba tan convencido de que su instinto era infalible que nunca dudó de quienes lo rodeaban. ¿Cómo hacerlo si en cada reunión recibía elogios, palmadas en la espalda y promesas de lealtad? La mañana continuaba, y mientras el sol apenas lograba abrirse paso entre la neblina contaminada de la ciudad, Alejandro revisaba desde su oficina los planos de un nuevo hotel en Los Cabos. Su secretaria entró con el celular en la mano. «Señor Santillán, Rodrigo insiste en hablar con usted», dijo con voz nerviosa. Alejandro, distraído, apenas levantó la vista. «Dile que estoy ocupado, que me espere». Lo que Alejandro no imaginaba era que ese llamado, aparentemente insignificante, sería la primera grieta en un muro que pronto se derrumbaría con estruendo. Mientras seguía concentrado en sus proyectos, allá afuera se preparaba la tormenta que pondría su vida patas arriba. El viento golpeó con fuerza los ventanales, como si la ciudad quisiera advertirle lo que estaba a punto de suceder. Alejandro, ajeno al destino que se acercaba, ajustó su corbata y sonrió confiado. Lo que no sabía era que en cuestión de horas perdería no solo su dinero, sino todo aquello que creía imposible de arrebatarle. Con el paso firme de quien cree dominar su mundo, Alejandro salió de la oficina rumbo a una reunión clave. Lo que estaba por descubrir cambiaría no solo su fortuna, sino también la manera en que entendería la vida misma. El cielo comenzaba a oscurecer sobre la Ciudad de México cuando Alejandro llegó a la imponente torre de oficinas en Paseo de la Reforma. El tráfico lento, los claxones desesperados y la prisa de la gente contrastaban con la calma aparente del millonario. Su chofer ya no lo esperaba,
pues había decidido manejar él mismo su camioneta blindada. Dentro del elevador de espejos, Alejandro repasaba mentalmente los puntos de la reunión con Rodrigo Herrera, su socio y amigo de años. La oficina de Rodrigo estaba iluminada con un resplandor tenue y elegante. El hombre lo recibió con una sonrisa cordial, esa misma sonrisa que tantas veces le había transmitido confianza. «Alejandro, qué bueno que llegaste», dijo extendiendo la mano. «Siempre puntual, ya me conoces», respondió Alejandro, dejando su portafolio sobre la mesa de cristal. Rodrigo lo invitó a sentarse y con un gesto cuidadoso desplegó varios documentos frente a él. «Tenemos que firmar algunos ajustes. Son trámites de rutina, nada fuera de lo común». Su tono era suave, pero sus ojos parecían ocultar una tensión extraña. Alejandro hojeó los papeles rápidamente. Llevaba años confiando en Rodrigo, y su intuición le decía que no había motivo de sospecha. Firmó sin demasiada atención, convencido de que era parte de la expansión planeada en Los Cabos. Sin embargo, un silencio incómodo se instaló en la sala. Rodrigo evitaba mirarlo de frente, y ese detalle, apenas perceptible, comenzó a incomodarlo. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro, arqueando una ceja. «Sí, claro», contestó Rodrigo, fingiendo una serenidad que no lograba sostener. Pasaron unos minutos y mientras Alejandro hablaba de futuros proyectos, Rodrigo lo interrumpió con frialdad. «Alejandro, hay algo que debo decirte. Desde hoy el control de la empresa cambia de manos». El empresario soltó una risa breve, incrédula. «¿De qué hablas? Si yo soy el accionista mayoritario». Rodrigo acomodó sus gemelos de oro y lo miró fijamente. «Lo fuiste. Con los documentos que firmaste, cediste la mayoría de las acciones. Ahora la Junta me reconoce como presidente ejecutivo». El silencio fue como un golpe seco. Alejandro sintió un vacío en el estómago, una mezcla de furia y desconcierto. «¿Me estás diciendo que me tendiste una trampa?». Su voz vibraba entre incredulidad y rabia. «Yo lo llamo una jugada inteligente. El negocio necesitaba otro rumbo, y tú estabas distraído con tus lujos», replicó Rodrigo con un tono cortante. Alejandro se levantó de golpe, apretando los puños. Las luces de la ciudad se reflejaban en el ventanal, como testigos indiferentes de la traición. «Confié en ti más que en nadie, y me apuñalas por la espalda. No es personal, Alejandro, solo es negocio». El corazón le latía con fuerza. Su orgullo de millonario le gritaba que aquello no podía estar pasando. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, pero cada paso pesaba como plomo. Sabía que en cuestión de días, quizás de horas, su vida se transformaría por completo. Las cuentas serían congeladas, los contratos revisados, y la prensa no tardaría en devorarlo. En el estacionamiento, el aire nocturno le golpeó el rostro. El bullicio de la ciudad, que antes le parecía música de poder, ahora sonaba como un eco distante que anunciaba el inicio de su caída. Subió a su camioneta, pero no encendió el motor. Se quedó allí, con las manos en el volante, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. «No puede ser, no puede ser», susurraba una y otra vez con la voz quebrada. El hombre que se había sentido invencible, dueño de imperios hoteleros y admirado en los círculos más exclusivos, acababa de ser despojado con un simple movimiento de pluma. El viento soplaba con fuerza entre los edificios altos, como si la ciudad misma quisiera arrastrarlo hacia un destino que todavía no alcanzaba a imaginar. Alejandro, hundido en la soledad de su propio vehículo, comprendía que el primer ladrillo de su imperio se había derrumbado, y detrás vendría el resto. La noticia de la traición se esparció como fuego en pastizal seco. Apenas 2 días después de aquella reunión fatídica, Alejandro recibió la notificación oficial. Su cargo como presidente había sido revocado, sus cuentas congeladas y los accesos a las oficinas cancelados. La frialdad con la que los abogados lo informaban contrastaba con la violencia que sentía ardiendo en su interior. Regresó a su casa en Lomas de Chapultepec, esa mansión imponente donde cada rincón guardaba la huella de su antigua vida. El portón eléctrico se abrió lentamente,
y por primera vez lo vio no como símbolo de triunfo, sino como una jaula dorada a punto de cerrarse sobre él. Caminó hasta la sala principal, observando los cuadros de artistas europeos colgados en las paredes y el mármol impecable del piso. Todo brillaba, pero en sus ojos ya no había orgullo, sino un reflejo de derrota. «¿Cómo pudo pasar?», murmuraba mientras dejaba caer el saco sobre un sillón de piel. Al día siguiente, hombres del banco llegaron con papeles en mano. El embargo era inminente. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró. «Esto es un error, yo soy el dueño legítimo». El funcionario lo miró con indiferencia. «Ya no, señor Santillán, todo está en regla». Uno a uno, los objetos de valor comenzaron a desaparecer. La cava de vinos finos, el piano de cola en el salón, incluso el reloj antiguo que había pertenecido a su padre. Cada artículo cargado en cajas parecía arrancarle un pedazo de historia. La servidumbre, aquella que por años había obedecido sus órdenes sin chistar, comenzó a desaparecer también. Primero fue el chofer, luego la cocinera y finalmente la ama de llaves. Nadie se atrevió a despedirse. Simplemente dejaron de presentarse, convencidos de que el dinero se había acabado y que el poder de Alejandro ya no los protegería. La soledad llenó la casa como un eco interminable. En las noches, el silencio era tan pesado que hasta el tic-tac del reloj se volvía insoportable. Alejandro recorría los pasillos oscuros, recordando fiestas, risas y reuniones que alguna vez dieron vida a ese lugar. Ahora todo era vacío. La prensa no tardó en aprovechar su desgracia. Portadas de revistas y periódicos sensacionalistas exhibían titulares crueles. El rey de los hoteles, destronado por su propio socio, de millonario a arruinado en cuestión de días. En programas de televisión, los comentaristas se burlaban de sus lujos excesivos y de la ironía de su caída. Alejandro intentó ignorar las noticias, pero las llamadas de antiguos conocidos no paraban. Unos le pedían explicaciones, otros lo felicitaban con sarcasmo disfrazado de preocupación. Hasta su exesposa, Mariana, le escribió un mensaje breve. «Te lo advertí. Tu soberbia te iba a destruir». Esas palabras lo hirieron más que cualquier titular. Sentado frente al ventanal de su estudio, con vista hacia las luces nocturnas de la ciudad, Alejandro sintió una punzada en el pecho. No era un dolor físico, sino la angustia de ver su mundo derrumbarse sin poder detenerlo. «Me lo quitaron todo», susurró con los ojos vidriosos. La rabia lo consumía, pero junto a ella crecía un miedo desconocido. Había perdido el control y con él la seguridad que lo había acompañado toda la vida. Recordó a Rodrigo, esa sonrisa falsa, y apretó los dientes con furia. «Me las vas a pagar», dijo, aunque su voz sonó más frágil de lo que esperaba. Los días siguientes fueron un desfile de pérdidas. Notificaciones legales, llamadas de bancos exigiendo pagos imposibles y rumores de que algunos de sus empleados más cercanos ahora trabajaban con Rodrigo. La traición dolía, pero más dolía la certeza de que nadie iba a tenderle la mano. Cada amanecer en aquella mansión vacía era un recordatorio cruel. La riqueza que creía eterna se desvanecía y lo único que quedaba era un hombre solo, derrotado y rodeado de paredes frías. El sol del mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Alejandro salió de lo que alguna vez había sido su refugio. El portón de la mansión se cerró detrás de él con un golpe seco, y la calle tranquila de Lomas de Chapultepec parecía ahora un territorio ajeno. Caminaba con paso inseguro, vestido aún con un traje que comenzaba a mostrar arrugas, como si su elegancia también se desmoronara junto con su fortuna. Intentó llamar a algunos de sus antiguos amigos de sociedad. Marcó el número de Ernesto, con quien compartió incontables cenas en Polanco y viajes a Miami. La llamada sonó 3 veces antes de que una voz apresurada contestara. «Alejandro, lo siento, estoy ocupado, hablamos después», dijo, y colgó sin esperar respuesta. Probó con Lucía, la anfitriona de las reuniones más exclusivas de Santa Fe.
¿Alejandro? Su voz sonaba incómoda. Mira, creo que no es buen momento, estoy con invitados. Te llamo en la semana. La llamada nunca llegó. La realidad era clara. Los mismos que lo habían rodeado en fiestas y negocios ahora lo esquivaban como si su desgracia fuera contagiosa. Caminando por la zona de Polanco, donde antes lo saludaban con sonrisas y abrazos, notó cómo varios conocidos cruzaban la calle para evitar encontrarse con él. Sus rostros se endurecían fingiendo no verlo. Un día decidió entrar en un restaurante donde solía tener su mesa reservada. El mesero lo reconoció, pero en vez de guiarlo a su lugar habitual, le dijo con frialdad: «Lo siento, señor Santillán, todas las mesas están ocupadas». Alejandro miró alrededor y vio más de una vacía. Entendió el mensaje sin necesidad de más palabras. La humillación no se limitaba a la élite social. La familia política de su exesposa, Mariana, encontró placer en recordarle su ruina. Una tarde, al coincidir con ellos en una reunión casual, su excuñado le lanzó una sonrisa burlona. «¿Y ahora en qué trabajas, Alejandro? ¿De chofer de Uber?» La carcajada resonó entre varios presentes. Él apretó los labios y bajó la mirada, incapaz de responder. Los días se volvieron un desfile de rechazos. Alejandro, que antes recorría la ciudad rodeado de guardaespaldas y choferes, comenzó a caminar por las calles como cualquier ciudadano. Descubrió la indiferencia de la multitud, la dureza de los rostros en el transporte público y la prisa con que todos esquivaban a un hombre caído en desgracia. En una de esas caminatas pasó por el Parque México, en la colonia Condesa. Allí un grupo de jóvenes que alguna vez asistieron a sus fiestas lo reconoció. Uno de ellos murmuró con sorna: «Mira, ahí va el millonario arruinado». La risa del grupo lo persiguió mientras se alejaba. En las noches, el silencio de su casa vacía se mezclaba con el eco de esas humillaciones. Alejandro se preguntaba cómo era posible que todo lo que construyó se hubiera evaporado tan rápido. Lo más doloroso no era perder autos, casas o cuentas, sino descubrir que jamás tuvo verdaderos amigos. Un viernes por la tarde, cansado de sentirse invisible, se animó a entrar a un café en la Roma. Al pedir un simple café americano, notó cómo dos mesas cercanas cuchicheaban. «Ese es Santillán, ¿no? ¿El que perdió todo?» «Sí, dicen que lo estafaron, pero seguro él lo provocó». Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Se levantó con el café en la mano, salió y caminó sin rumbo, con la garganta cerrada. Mientras avanzaba por las avenidas llenas de tráfico, entendió que la caída no era solo financiera. Lo que más le pesaba era el vacío humano, la certeza de que en la cima lo acompañaban muchos, pero en el abismo estaba solo. Ese pensamiento, oscuro y punzante, lo acompañaría en los siguientes días, empujándolo poco a poco hacia un límite que nunca imaginó cruzar. Los días pasaban lentos y pesados. Alejandro ya no dormía como antes. Las noches eran una tortura en la que su mente no dejaba de darle vueltas a la traición de Rodrigo, a los rostros de sus antiguos amigos que lo evitaban, a las voces burlonas que resonaban como ecos interminables. Cada amanecer lo encontraba con los ojos enrojecidos, el cuerpo agotado y una sensación de vacío que lo consumía. Su alimentación comenzó a deteriorarse. El refrigerador de su casa, antes lleno de vinos importados, carnes finas y quesos europeos, ahora estaba casi vacío. Apenas sobrevivía con café amargo, pan duro y lo poco que encontraba en tiendas de conveniencia. La elegancia que había marcado su estilo se desvanecía, su barba crecía descuidada, sus trajes perdían forma y hasta sus zapatos mostraban un desgaste que jamás habría tolerado en el pasado. Una tarde, tras horas de caminar sin rumbo por las calles de la ciudad, Alejandro sintió un mareo repentino. El calor mezclado con el humo de los autos y el bullicio del centro lo envolvió en un torbellino de confusión. Se apoyó en una pared húmeda, respirando con dificultad. No puedo más», murmuró con la voz entrecortada. Su corazón latía con fuerza desordenada. El sudor le corría por la frente y la vista se le nublaba. En ese instante comprendió que su cuerpo,
Debilitado por el estrés y la falta de cuidados, le estaba pasando factura. Pero no había nadie allí para socorrerlo. La multitud pasaba de largo, indiferente, sin detenerse a mirar al hombre que alguna vez había aparecido en las portadas de revistas de negocios. Caminó tambaleante hasta llegar a una esquina de Tepito. El ruido de los vendedores ambulantes y la música a todo volumen de las bocinas lo golpeaban como martillazos en la cabeza. Trató de pedir ayuda, pero su voz apenas salió como un susurro. Alguien. Unos lo miraron con curiosidad, otros con desconfianza, pero nadie se acercó. Para ellos era solo un hombre bien vestido, desorientado y derrotado, otro rostro perdido en la inmensidad de la ciudad. Alejandro cayó de rodillas en el pavimento áspero. Sintió cómo sus fuerzas lo abandonaban y el mundo giraba a su alrededor como un carrusel sin control. ¿Así termina todo?, pensó, con un nudo en la garganta. La imagen de su padre, que tanto se enorgulleció de sus logros, apareció en su mente. También recordó a Mariana, su exesposa, y el desprecio con que lo había tratado en su caída. El cuerpo le pesaba tanto que apenas pudo recostarse contra un muro grafiteado. El olor a frituras y basura mezclada llenaba el aire y él, por primera vez, se sintió realmente vulnerable. Ni autos de lujo, ni trajes, ni dinero. Solo un hombre roto, al borde de desmayarse en una calle cualquiera. La gente continuaba pasando, hablando de sus asuntos, cargando bolsas de mercado o discutiendo por precios. Nadie se detenía. Nadie veía en ese rostro cansado al magnate que alguna vez fue dueño de imperios. El pulso le bajó y la respiración se volvió irregular. Cerró los ojos pensando que tal vez no volvería a abrirlos. Una parte de él deseaba rendirse, dejar que la oscuridad lo cubriera y terminar con la angustia. Otra, aún más pequeña, se aferraba con desesperación a la vida, aunque no supiera ya qué sentido tenía seguir luchando. Un dolor agudo en el pecho lo sacudió de golpe. Alejandro apretó los dientes intentando resistir. «No, aún no», susurró débilmente, como si intentara convencer a su propio cuerpo de aguantar un poco más. En ese instante, la ciudad lo rodeaba con su ruido, pero él se sentía más solo que nunca. Su existencia pendía de un hilo invisible, y lo sabía. Si caía del todo, nadie lo recordaría, nadie lloraría su ausencia. Con la vista borrosa y el cuerpo estremecido, Alejandro sintió que la frontera entre la vida y la muerte estaba a un paso, y estaba a punto de cruzarla. El aire nocturno de Iztapalapa estaba cargado de humo, olor a fritangas y el bullicio de los puestos que aún permanecían abiertos. Alejandro, recostado contra un muro húmedo, sentía que la vida se le escapaba lentamente. Su respiración era entrecortada, su vista se nublaba, y cada latido parecía un golpe seco que anunciaba el final. Pensó que ahí terminaría todo, solo, invisible para un mundo que había dejado de mirarlo. De pronto, escuchó unos pasos ligeros que se detuvieron frente a él. Abrió los ojos con dificultad y vio a un niño de unos 9 años, delgado, con la ropa gastada y los pies desnudos sobre el asfalto frío. El niño lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Señor, ¿está bien?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro intentó responder, pero apenas salió un susurro. «Agua». El niño corrió hacia un carrito de aguas frescas que estaba por cerrar. Golpeó la mesa improvisada y dijo: «Don, ¿me puede dar un vasito de agua? Es urgente». El vendedor lo miró con fastidio. «Ya cerré, chamaco, vete». «Es para ese señor», insistió señalando a Alejandro. Con un suspiro de resignación, el hombre le dio un vaso de plástico. El niño regresó corriendo, derramando un poco en el camino. Se arrodilló junto a Alejandro y le acercó el agua a los labios. «Tome despacito, no se ahogue». El líquido fresco bajó por la garganta seca de Alejandro como un alivio inesperado. Apenas pudo articular unas palabras. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió el niño, con una sonrisa tímida. Mateo lo ayudó a levantarse con sorprendente fuerza para su tamaño.
Mi mamá vive cerquita, venga, no puede quedarse aquí. Alejandro dudó. Su orgullo todavía lo retenía, pero su cuerpo no le daba opción. Se apoyó en el hombro del niño y comenzaron a caminar por las calles irregulares. Cada paso era un recordatorio de su fragilidad, pero también de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Al doblar una esquina, llegaron a un callejón con casas de lámina y bloc. El suelo estaba cubierto de tierra y charcos de agua estancada. Mateo abrió la puerta de una casita improvisada y gritó: «¡Mamá! Traje a un señor que se siente mal». De adentro salió una mujer de rostro cansado, pero bondadoso. Era morena, con el cabello recogido y un delantal gastado. Al ver a Alejandro se alarmó. «Virgen Santísima, ¿qué le pasó?» «Se desmayó allá afuera, mamá. Le traje para que lo ayudes». La mujer, llamada Carmen, no hizo preguntas. Lo guió hasta una silla de madera y le sirvió un poco de té caliente. «Tome, le va a hacer bien. Se ve que está débil». Alejandro la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a gestos tan simples y sinceros. «No sé cómo agradecerles», murmuró con los ojos húmedos. Carmen sonrió suavemente. «Aquí no se agradece, señor. Hoy le tocó a usted, mañana quién sabe. Así es la vida». Mateo se sentó a su lado, observándolo con ojos grandes y llenos de compasión. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta que no era de rabia ni de orgullo, sino de emoción. Mientras la noche avanzaba, el millonario caído comprendía algo que nunca había sentido entre los lujos y las luces de su antigua vida: la calidez sincera de la solidaridad. En ese humilde hogar, con un niño descalzo a su lado, descubría que aún había un lugar para él en el mundo, aunque ya no fuera el que había soñado. El amanecer llegó con un aire fresco que se colaba entre las rendijas de la pequeña casa. Alejandro despertó en un catre sencillo, cubierto con una cobija de franela que olía a jabón barato y humo de leña. Abrió los ojos lentamente y por un momento pensó que aún estaba en alguna de sus suites de lujo. Pero el techo de lámina, las paredes sin pintar y el suelo de cemento lo devolvieron a la realidad. Mateo entró corriendo, con una sonrisa que iluminaba el cuarto. «¡Ya se levantó!», gritó entusiasmado. Detrás de él apareció Carmen, con un delantal limpio y un plato en las manos. «Le traje un poco de frijoles y tortillas. Es lo que tenemos, pero le va a dar fuerzas». Alejandro miró el plato con mezcla de sorpresa y gratitud. Estaba acostumbrado a desayunar omelets con trufa, pan artesanal y café importado. Ahora tenía frente a sí una comida humilde, pero servida con un cariño que jamás había sentido. Tomó una tortilla caliente y al probarla un sabor intenso y hogareño lo envolvió. «Está delicioso», dijo con sinceridad. Carmen sonrió. Lo que se hace con amor siempre sabe mejor. El millonario caído observó el entorno con detalle: un pequeño altar con imágenes religiosas, una televisión vieja apoyada en una caja de madera y en un rincón los útiles escolares de Mateo perfectamente ordenados. Todo era modesto, pero había en el ambiente una calidez que no existía en sus mansiones llenas de mármol y cristal. Durante la mañana, Mateo lo llevó a conocer el barrio. Las calles eran estrechas, con niños jugando descalzos, mujeres vendiendo tamales en cubetas y hombres cargando garrafones de agua. Los colores vivos de los puestos callejeros contrastaban con la pobreza evidente. Alejandro caminaba despacio, tratando de asimilar aquel mundo que siempre había ignorado desde la ventana polarizada de sus autos de lujo. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Alejandro al niño. «Sí, desde que nací. A veces es difícil, pero también es bonito. Todos nos conocemos y nos ayudamos», respondió Mateo con naturalidad. Alejandro lo miró con asombro. Para él la vida siempre había sido una competencia feroz, un campo de batalla donde solo sobrevivían los más astutos. Escuchar a un niño hablar de comunidad y ayuda lo desarmaba por dentro. Al regresar a la casa, vio a Carmen lavar ropa en una cubeta con agua fría frotando con esfuerzo.
Se le acercó incómodo. ¿No tienen lavadora? Ella soltó una pequeña risa. ¿Lavadora? Eso es un lujo, señor. Aquí hacemos las cosas como se puede. Esa frase se le quedó grabada. En su mente recordó cuántas veces había despreciado lo insuficiente, sin imaginar que para muchos lo básico ya era un milagro. Por la tarde, Carmen le contó un poco de su historia mientras remendaba una prenda de Mateo. Yo trabajo limpiando casas cuando me llaman. A veces alcanza, a veces no. Pero lo importante es que Mateo estudie, que tenga lo que yo no tuve. Alejandro bajó la mirada, conmovido. Su propia vida había girado en torno al dinero y al poder, pero nunca se había detenido a valorar la dignidad de quienes sobrevivían con tan poco. Al caer la noche, sentado en una silla de plástico frente a la puerta, Alejandro miraba el cielo despejado. En Lomas de Chapultepec, las luces de la ciudad siempre le habían ocultado las estrellas. Ahora, desde ese barrio humilde, podía verlas brillar con fuerza. Suspiró profundamente. Entendía que estaba frente a un contraste brutal. De un imperio levantado con millones, había pasado a compartir un espacio reducido con una familia que lo acogía sin condiciones. Y en medio de ese choque de mundos, comenzaba a descubrir que tal vez la verdadera riqueza no era la que había perdido, sino la que apenas estaba conociendo. La noche había sido larga. Alejandro, acostado en el catre de Mateo, giraba de un lado a otro sin encontrar reposo. No era solo la incomodidad del colchón delgado, sino la lucha interna que lo mantenía despierto. Su orgullo le gritaba que debía marcharse cuanto antes, que no pertenecía a ese lugar humilde. Pero otra voz, más profunda y persistente, le decía que ahí, en esa casa de lámina, había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo: humanidad. Al amanecer salió al patio improvisado donde Carmen calentaba agua en una olla sobre un anafre. El humo impregnaba el aire con un olor fuerte, pero había en la escena una serenidad que lo conmovía. «Buenos días, señor Alejandro», saludó Carmen, secándose las manos en el delantal. «Buenos días», respondió él, con un nudo en la garganta. Dudó unos segundos antes de hablar. «Mire, yo no quiero ser una carga, he pensado en irme». Carmen lo miró con firmeza. «No es carga. Si Mateo lo trajo aquí es porque lo necesitaba, y cuando alguien necesita ayuda se le da. Así nos enseñaron mis padres». Alejandro bajó la mirada, incapaz de replicar. La sinceridad de esa mujer lo desarmaba. Recordó cuántas veces había cerrado las puertas de sus hoteles a personas que no cumplían con el perfil adecuado, y ahora era él quien pedía un espacio para sobrevivir. Mateo apareció corriendo con un cuaderno bajo el brazo. «Señor, ¿se va a quedar?», preguntó con los ojos brillantes. Alejandro sonrió débilmente. «No lo sé, Mateo. No quiero molestar». El niño frunció el ceño y lo tomó de la mano. «No molesta. Yo quiero que se quede». Ese gesto simple lo golpeó en lo más hondo. Hacía mucho que nadie lo quería cerca sin interés oculto. Sus antiguos amigos solo lo buscaban por dinero, pero ese niño lo aceptaba con todas sus miserias. Durante el día, Alejandro intentó ayudar. Se ofreció a cargar unos garrafones de agua desde la tienda, pero al caminar unas cuadras, el peso lo venció. Los vecinos lo miraban con curiosidad. Algunos murmuraban: «¿Y ese quién es? Se ve fuera de lugar». Alejandro sentía cómo su dignidad se ponía a prueba en cada paso. No era fácil pasar de ser servido a servir. Al volver, exhausto, dejó los garrafones en el suelo. Carmen lo miró con una mezcla de ternura y severidad. «Aquí todo cuesta esfuerzo, señor. El agua, la comida, todo. No es como en los hoteles de lujo». Él asintió secándose el sudor de la frente. «Ya lo estoy entendiendo». Por la tarde se sentó con Mateo en el piso de cemento mientras el niño hacía su tarea. Alejandro lo observaba escribir con un lápiz corto, gastado hasta el límite. «¿Te gusta estudiar?», preguntó. «Mucho. Yo quiero ser maestro cuando crezca. Así puedo enseñar a otros niños». Alejandro lo miró sorprendido. En su mundo, la ambición siempre se medía en cifras millonarias. Escuchar a un niño hablar de enseñar lo descolocaba.
La jornada terminó con una cena sencilla, arroz blanco y frijoles refritos. Alejandro comió despacio, con un silencio reflexivo. Esa noche, cuando volvió al catre, se dio cuenta de que ya no quería marcharse. Había encontrado un refugio inesperado, un lugar donde no lo juzgaban por lo que perdió, sino que lo aceptaban por lo que era en ese momento, un hombre vulnerable, necesitado de compañía. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir gratitud. Había decidido quedarse, y aunque no lo supiera aún, esa decisión cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El sol de la mañana caía con fuerza sobre las calles polvorientas del barrio. Alejandro, acostumbrado a la comodidad del aire acondicionado y a que otros resolvieran lo más mínimo, se enfrentaba ahora a un mundo donde cada acción requería esfuerzo físico. Ese día decidió acompañar a Mateo en las tareas diarias. Lo primero fue ir por agua. Cargaron juntos 2 garrafones desde la tienda de la esquina. Alejandro, apenas unos metros después, jadeaba como si hubiera corrido un maratón. «¿Cómo puedes con esto todos los días?», preguntó sudando y con el rostro enrojecido. Mateo se encogió de hombros. «Pues no queda de otra. Si no lo hago yo, no tenemos agua en la casa». Alejandro apretó los dientes y trató de seguir el ritmo del niño. Cada paso le recordaba que la vida podía ser implacable sin necesidad de traiciones millonarias. Cuando al fin llegaron, dejó caer el garrafón con un suspiro de alivio. «Esto me está matando», bromeó, aunque en el fondo lo decía en serio. Mateo soltó una risa sincera. «No se raje, señor Alejandro». Más tarde, Carmen les pidió ayuda para ir al tianguis. Alejandro la acompañó. El bullicio, los gritos de los vendedores, los olores a especias y carne asada lo envolvieron de una manera abrumadora. En sus restaurantes de lujo todo era pulcro, medido, elegante. Aquí todo era caótico, pero vibrante. Carmen negociaba con firmeza el precio de las verduras, mientras él observaba con asombro. «¿De verdad discutes por unos pesos?», preguntó con curiosidad. «Unos pesos hacen la diferencia entre que alcance o no alcance», respondió ella sin dejar de regatear. Alejandro entendió entonces que el valor del dinero no era el mismo en todos los mundos. Al regresar, intentó colaborar en la cocina. Se ofreció a preparar frijoles en el fogón siguiendo las instrucciones de Carmen. Pero no calculó bien el fuego, y pronto el humo llenó la casa. Tosía mientras Carmen y Mateo reían. «Definitivamente esto no es lo mío», admitió entre carcajadas con lágrimas en los ojos por el humo. «Todo se aprende», dijo Carmen, palmeándole el hombro. La tarde transcurrió con más lecciones. Alejandro observó cómo Mateo reparaba un juguete roto con cinta adhesiva y creatividad. El niño parecía tener soluciones para todo, mientras él, el hombre de negocios, se sentía torpe e inútil. Esa diferencia lo confrontaba, pero también lo hacía reflexionar. Cuando el sol comenzó a caer, se sentaron afuera de la casa. Mateo sacó una pelota gastada y le propuso jugar. Alejandro dudó. Hacía años que no corría detrás de un balón, pero aceptó. Entre risas y tropiezos, terminó rodando en el suelo junto al niño. Se levantó con las rodillas sucias y una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. «Eres rápido, Mateo», dijo, respirando agitado. «Usted también, no más que le falta práctica», contestó el niño entre carcajadas. Esa noche, sentado en el catre, Alejandro repasó todo lo vivido. Había cargado agua, regateado en un tianguis, intentado cocinar en fogón y hasta jugado como un niño. Cada actividad, en apariencia insignificante, le enseñaba más que todos los consejos de los socios que lo rodearon en la cima. Miró a Mateo dormido, abrazado a su pelota, y sintió un calor extraño en el pecho. Era orgullo, gratitud y también un poco de vergüenza. Orgullo por resistir, gratitud por haber sido acogido y vergüenza por haber ignorado durante años la realidad de miles de personas que vivían con lo justo. Suspiró profundamente. Comprendía que lo que estaba aprendiendo no era solo a sobrevivir, sino a ser humano de nuevo.
La vida en el barrio pronto comenzó a mostrarle a Alejandro que no bastaba con aprender a cargar agua o cocinar frijoles. Había pruebas más duras que superar. Una tarde, mientras caminaba con Mateo por una calle polvorienta rumbo a la tiendita, un grupo de jóvenes lo observó con burla. Eran 3, sentados en la banqueta con gorras y miradas desafiantes. «Mira nada más, ¿ese no es el ricachón que salió en las noticias?», dijo uno levantándose. «Sí, el que perdió todo. Ahora anda igual de jodido que nosotros», agregó otro, riéndose con descaro. Alejandro apretó la mandíbula. Sus tiempos de poder lo habían acostumbrado a que nadie se atreviera a hablarle así. Pero ahí, en ese lugar, no era más que un hombre caído, vulnerable ante las risas ajenas. Mateo se adelantó, interponiéndose. «Déjenlo en paz, él no les ha hecho nada». El líder del grupo soltó una carcajada. «¿Y tú qué, chamaco? ¿Su guardaespaldas?». Alejandro quiso responder, pero su voz no salió. El orgullo herido lo asfixiaba, y la impotencia de no poder defenderse lo desgarraba. Finalmente tomó aire. «Tienen razón», dijo con voz grave. «Perdí todo, pero al menos no perdí la dignidad». Los jóvenes lo miraron con sorpresa. Uno de ellos chasqueó la lengua y murmuró: «Este tipo está loco, vámonos». Se alejaron entre risas, pero Alejandro sintió que aquella breve respuesta le había devuelto un fragmento de sí mismo. Al regresar a la casa, Carmen notó la tensión en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó mientras servía un poco de arroz. «Nada grave, solo recordatorios de lo que fui y de lo que ya no soy», contestó él cabizbajo. Ella lo miró fijamente, con esa mezcla de firmeza y ternura que le era natural. «Escúcheme bien, señor Alejandro. La dignidad no depende del dinero ni de los lujos. Aquí, en este barrio, uno vale por cómo trata a los demás, no por lo que tiene». Las palabras lo atravesaron como un golpe certero. Pasó la noche pensando en ellas. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era haber perdido su fortuna, sino perder la noción de quién era sin ella. Al día siguiente, Alejandro acompañó a Mateo a la escuela. En el camino, algunos niños se burlaron del chico. «Mira, ahora anda con su nuevo papá millonario arruinado», gritó uno desde la acera. Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Alejandro, sin embargo, se inclinó y le susurró: «Que digan lo que quieran. Lo importante no es lo que ellos piensen, sino lo que tú sabes que eres». El niño levantó la mirada y sonrió tímidamente. Ese gesto, pequeño pero sincero, le recordó a Alejandro que también él podía ser una fuente de apoyo, aunque estuviera roto. Esa semana, el barrio siguió poniéndolo a prueba. Al intentar comprar pan, la señora del puesto dudó en fiarle porque lo veía desubicado. Algunos vecinos lo señalaban como el extraño, otros lo miraban con recelo, convencidos de que no se quedaría mucho tiempo. Alejandro soportaba todo en silencio, aprendiendo que el respeto no se compra, se gana con constancia y humildad. Por las noches, mientras escuchaba los ladridos de los perros y las voces lejanas de vecinos platicando, reflexionaba sobre el contraste brutal con sus antiguos días de hoteles y cenas elegantes. La soledad seguía acechando, pero en medio de esa dureza había algo nuevo, una fuerza que crecía poco a poco dentro de él, alimentada por el ejemplo de Carmen y la lealtad de Mateo. Se dio cuenta de que el verdadero reto no era soportar las burlas ni el trabajo duro. El verdadero reto era reconstruirse desde cero, aceptando su vulnerabilidad sin renunciar a su esencia. Y aunque aún le quedaba un largo camino, aquella chispa de dignidad recuperada le dio la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba comenzando a levantarse. La mañana estaba fresca y luminosa cuando Alejandro decidió acompañar a Mateo a la escuela. El niño caminaba con su mochila vieja, los tirantes desgastados colgando de un hilo. Alejandro, a su lado, sentía el contraste. Él, que alguna vez había mandado construir colegios privados de lujo, ahora estaba a punto de conocer una escuela pública por primera vez en su vida. El edificio era sencillo, de paredes pintadas con colores deslavados y un portón verde que chirriaba al abrirse. Dentro, el bullicio de niños corriendo y jugando llenaba el aire. Alejandro sintió un nudo en la garganta.
Hacía años que no estaba en un lugar donde la energía no venía de la ambición, sino de la inocencia. Una maestra se acercó, saludando con amabilidad. «Buenos días, Mateo». «¿Y él es tu papá?». Mateo negó con la cabeza. «No, es mi amigo. Me está cuidando». La maestra sonrió y estrechó la mano de Alejandro. «Gracias por traerlo. No muchos adultos se toman el tiempo». Alejandro se quedó sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le agradeció algo sin esperar un favor a cambio? Durante la clase, se sentó en una banca al fondo, observando. La maestra explicaba con entusiasmo la importancia de leer, mostrando un libro desgastado, con las hojas dobladas. Los niños, con lápices cortos y libretas a medio usar, seguían atentos. Alejandro miraba sorprendido. En sus hoteles, había invertido millones en decoraciones superficiales, mientras que aquí un maestro lograba inspirar con casi nada. En el recreo, Mateo lo jaló del brazo. «Venga, le quiero enseñar la biblioteca». Era un cuarto pequeño con apenas unas estanterías de madera. Los libros estaban viejos, algunos sin tapas, otros con páginas arrancadas. Sin embargo, los niños entraban emocionados, como si se tratara de un tesoro. Alejandro acarició un ejemplar gastado de Don Quijote. Lo sostuvo en las manos y recordó su juventud, cuando también soñaba con conquistar el mundo. Pero lo que más lo conmovió fue ver a Mateo, sentado en el suelo, leyendo en voz baja para otros 2 niños. «¿Siempre haces esto?», le preguntó después. «Sí, me gusta leerles a los que todavía no saben, así aprenden más rápido». Alejandro lo miró con admiración. Ese niño tenía más generosidad que muchos adultos que conoció en la cima del poder. De regreso a casa, el recuerdo de la escuela no se le quitaba de la mente. Durante la comida, le confesó a Carmen lo que había visto. «No puedo creer que esos maestros trabajen con tan poco, y aún así tienen una pasión que yo nunca vi en mis socios». Carmen lo escuchó con calma. «La vocación no se compra con dinero, señor Alejandro, se trae en el corazón». Las palabras lo hicieron reflexionar profundamente. Esa noche, mientras se recostaba en el catre, pensó en su antigua vida. Había gastado fortunas en fiestas, en autos, en viajes, mientras miles de niños estudiaban con libros rotos. La injusticia le quemaba por dentro. Al día siguiente, decidió llevar algo de ayuda. Con el poco dinero que aún le quedaba en efectivo, compró cuadernos, lápices y colores en una papelería. No era mucho comparado con lo que solía gastar en un solo almuerzo, pero para esa escuela sería un tesoro. Cuando Mateo entró al salón con las mochilas llenas de útiles, los niños lo rodearon emocionados. La maestra, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Alejandro. «Usted no sabe lo que significa esto para ellos». Alejandro sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había hecho algo realmente valioso. En ese gesto sencillo, comprendió que la grandeza no estaba en levantar hoteles lujosos, sino en sembrar esperanza en lugares donde nadie miraba. El recuerdo de la escuela seguía rondando en la mente de Alejandro cuando días después recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, con traje impecable y reloj costoso, lo esperaba afuera de la casa de Carmen. Se presentó como Julián Rivas, un exbanquero que en el pasado había trabajado de cerca con él. «Alejandro, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo con una sonrisa medida. «He escuchado de tu situación, y créeme, tengo una propuesta que puede devolverte lo que perdiste». Alejandro lo miró con recelo. Hacía tiempo que desconfiaba de las sonrisas de los hombres de negocios. «¿Y qué clase de propuesta es esa?» «Una oportunidad para volver a la cima. Conozco a varios inversionistas que aún confían en ti. Podrías recuperar parte de tu fortuna en poco tiempo». Caminaron por la calle mientras Julián le explicaba el plan. Aprovechar la desesperación de pequeños empresarios, comprar sus negocios a precios irrisorios y revenderlos con enormes ganancias. Alejandro escuchaba en silencio, pero cada palabra le pesaba más. «¿Quieres que me enriquezca arruinando a gente que apenas sobrevive?», preguntó finalmente. Julián levantó los hombros. «Así funciona el mundo, Alejandro.
O aplastas o te aplastan. Tú lo sabes mejor que nadie. Las palabras resonaron en su cabeza. Era cierto, en su antigua vida había hecho jugadas similares sin remordimientos. Pero ahora, después de haber conocido a Carmen, a Mateo y a los niños de la escuela, esa idea le resultaba repulsiva. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro dentro de la casa pequeña, mientras Carmen lo observaba desde la mesa. «Se ve preocupado», comentó ella. «Me ofrecieron recuperar mi dinero, pero tendría que hacerlo a costa de gente que no tiene nada». Carmen lo miró fijamente, con la serenidad de quien ha visto muchas injusticias. «Entonces pregúntese, ¿qué vale más, el dinero o dormir tranquilo?» Las palabras le dolieron porque eran simples y certeras. Se recostó en el catre, pero el insomnio lo devoró. Recordó los rostros de los empresarios que alguna vez humilló, los contratos que firmó sin pensar en las consecuencias para otros. Durante años se convenció de que era negocio, pero ahora entendía que detrás de cada cifra había vidas reales. Al día siguiente, Julián volvió. «¿Entonces qué decides?», preguntó con tono insistente. Alejandro respiró hondo. «Dame tiempo, necesito pensarlo». «No tardes. Estas oportunidades no se repiten», advirtió el banquero, ajustándose el reloj antes de marcharse. Después de su partida, Mateo se acercó. Había escuchado parte de la conversación. «¿Quiere volver a ser rico?», preguntó con inocencia. Alejandro se agachó para quedar a su altura. «No lo sé, Mateo. Antes creía que ser rico era lo más importante. Ahora no estoy tan seguro». El niño lo miró con seriedad poco común para su edad. «Mi mamá dice que ser rico no es tener mucho, es compartir lo poco que uno tiene». Esas palabras simples se clavaron en lo más profundo de su corazón. Por primera vez Alejandro se vio frente a un espejo incómodo. ¿Quién quería ser ahora? ¿El millonario que lo tenía todo y perdió su humanidad? ¿O el hombre que, aunque sin nada, había encontrado un sentido nuevo? El dilema lo consumía. Parte de él deseaba volver a la vida de lujo, al respeto social, a la comodidad, pero otra parte, más reciente y más fuerte, lo empujaba a rechazar ese camino. Sabía que la decisión marcaría el rumbo de lo que le quedaba de vida. Mientras la noche caía sobre Iztapalapa, Alejandro comprendió que el verdadero desafío no era recuperar su dinero, sino decidir qué clase de hombre quería ser. El cielo de la Ciudad de México amanecía teñido de tonos anaranjados cuando Alejandro decidió subir al Cerro de la Estrella junto a Mateo. El niño había insistido en mostrarle el lugar donde solía ir a pensar cuando se sentía triste o confundido. La caminata fue larga y empinada, pero Alejandro agradeció el esfuerzo. Necesitaba claridad, necesitaba silencio. Al llegar a la cima, la ciudad se extendía bajo sus pies como un mar infinito de techos y avenidas. El ruido quedaba lejano, reemplazado por el canto de los pájaros y el viento que soplaba fuerte entre las piedras. Alejandro se sentó sobre una roca y respiró hondo. «¿Por qué me trajiste aquí, Mateo?», preguntó, mirando el horizonte. El niño sonrió. «Porque cuando estoy aquí, todo se ve distinto. Es como si la ciudad no fuera tan grande y los problemas tampoco». Alejandro guardó silencio. Recordó la propuesta de Julián, la tentación de volver a la cima a costa de otros. Cerró los ojos y por un instante imaginó nuevamente los hoteles de lujo, los viajes, el reconocimiento. Pero junto a esas imágenes aparecieron las risas falsas, las traiciones y la soledad de una mansión vacía. Mateo lo interrumpió con una pregunta que lo desarmó. «Señor Alejandro, ¿para usted qué significa ser rico?». Alejandro abrió los ojos, sorprendido. Nunca nadie le había preguntado eso de manera tan directa. Se tomó un tiempo antes de responder. «Antes pensaba que ser rico era tener dinero, poder, que todos me miraran con respeto. Pero ahora no lo sé». Mateo se sentó a su lado, balanceando las piernas. «Mi mamá dice que ser rico es tener algo para dar. Aunque sea poquito, si lo compartes, ya eres rico». Alejandro lo miró y sintió un nudo en la garganta. Un niño descalzo
acababa de darle la definición más profunda que había escuchado en su vida. El viento sopló con fuerza despeinando su cabello. En ese instante, entendió que la decisión estaba tomada. No podía regresar a un mundo de trampas y abusos. No podía volver a convertirse en el hombre que había despreciado sin darse cuenta. «Mateo», dijo con voz firme, «he decidido no aceptar la propuesta de ese banquero. No quiero recuperar mi dinero de esa manera. Prefiero empezar de cero, aunque sea con las manos vacías». El niño sonrió ampliamente. «Entonces ya es rico, porque tiene algo que dar, su palabra». Alejandro rió emocionado. Nunca había sentido tanto alivio al renunciar a algo. La carga del dilema se desvanecía, reemplazada por una paz desconocida. Miró el cielo abierto y pensó que quizá, por primera vez, había tomado una decisión verdaderamente correcta. De regreso al barrio, Carmen notó un brillo distinto en sus ojos. «¿Ya resolvió lo que lo tenía inquieto?», preguntó, sirviendo un poco de sopa. «Sí. Decidí que no voy a volver a ese mundo sucio. Ya no me interesa». Carmen asintió satisfecha. «Entonces va por buen camino. Lo difícil no es caer, lo difícil es levantarse siendo alguien mejor». Aquella noche, Alejandro se recostó en el catre mirando el techo de lámina. No tenía fortuna, ni autos, ni mansiones. Pero tenía algo que el dinero nunca le dio: la certeza de estar construyendo una vida con sentido. El dilema había terminado. La decisión estaba tomada, y en su interior una nueva fuerza comenzaba a despertar, lista para guiarlo hacia un futuro distinto. La decisión estaba tomada, pero ahora venía lo más difícil: ¿qué hacer con una vida vacía de dinero y poder? Alejandro pasaba las noches en vela, pensando en cómo no ser una carga para Carmen y Mateo. No quería que su gratitud se quedara en palabras. Necesitaba actuar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, observó a varios niños corriendo tras un carrito de basura, buscando restos de comida. El corazón se le encogió. Recordó los banquetes que solía ofrecer, donde la comida sobrante terminaba en bolsas negras, y ahora veía pequeños con hambre peleando por migajas. Esa imagen lo persiguió todo el día. De regreso, le comentó a Carmen: «Aquí hay hambre, Carmen. Yo sé organizar, sé levantar negocios. Tal vez no tenga dinero, pero tengo experiencia. ¿Qué pasaría si armamos algo que dé de comer a los niños y dé trabajo a la gente?» Carmen lo miró con escepticismo. «¿Y con qué piensa hacerlo, Alejandro? Aquí no hay capital ni inversionistas». Él apretó los labios. «No necesito inversionistas. Puedo empezar con lo que hay. Las manos, la voluntad y lo que poco que aún tengo guardado». Así nació la idea de una cocina popular. Alejandro habló con los vecinos, convenció a algunos de ceder un espacio vacío y prometió trabajar hombro a hombro. El primer día fue caótico. Fogones improvisados, ollas prestadas, ingredientes conseguidos en el tianguis a precios bajos. Alejandro, acostumbrado a mesas de lujo, se arremangó la camisa y picó cebolla hasta que las lágrimas le corrían por los ojos. «Nunca pensé que cocinar fuera tan duro», dijo riendo mientras Mateo lo imitaba. «Pues ya ve, señor, aquí todos le entramos», contestó un vecino, dándole una palmada en la espalda. La noticia corrió rápido. Mujeres del barrio comenzaron a llegar con bolsas de arroz, frijol y verduras. Un panadero regaló el pan que no vendía en la noche. Entre todos levantaron un comedor comunitario, donde cada niño podía sentarse y recibir un plato caliente. El primer servicio fue un espectáculo humilde pero poderoso. Decenas de niños con ojos brillantes sosteniendo platos de sopa y tortillas calientes. Alejandro los miraba en silencio, conmovido. Sentía que su vida cobraba sentido por primera vez. «¿Ve, señor Alejandro?», dijo Carmen mientras servía. «No se necesita riqueza para cambiar algo, solo corazón». Poco a poco, la cocina popular se convirtió en el centro del barrio. Alejandro organizó turnos, diseñó estrategias para aprovechar mejor los recursos y hasta enseñó a los jóvenes a llevar cuentas sencillas. Lo que antes hacía en oficinas de cristal, ahora lo repetía en una mesa de plástico, y aún así se sentía más útil que nunca.
Una tarde, un hombre que lo había reconocido de sus tiempos de empresario se le acercó. «¿Usted no es el famoso Santillán? ¿Qué hace aquí sirviendo comida?» Alejandro lo miró con serenidad. «Renaciendo», respondió. El hombre lo observó incrédulo, pero Alejandro ya no sentía vergüenza. Había encontrado dignidad en lo más simple. Con el paso de las semanas, la cocina creció. Vecinos de colonias cercanas venían a aprender cómo organizarse y Alejandro compartía su conocimiento sin pedir nada a cambio. Descubrió que su experiencia, que antes solo servía para generar fortunas, ahora era una herramienta para construir comunidad. Esa noche, al ver a Mateo dormido, Alejandro se prometió algo. Nunca más volvería a medir su valor por el dinero. Ahora sabía que su riqueza estaba en lo que podía entregar a los demás. Había perdido todo lo material, pero había ganado algo que jamás imaginó: un renacimiento digno. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en los techos de lámina del barrio. Alejandro se encontraba de pie frente a la cocina popular, observando a los niños que reían mientras compartían un plato de arroz y frijoles. A su lado Mateo lo miraba con orgullo, como si aquel hombre que un día llegó derrotado y sin fuerzas, ahora se hubiera convertido en alguien distinto. «¿Ve, señor Alejandro?», dijo el niño con voz segura. «Ahora todos lo respetan». Alejandro sonrió, acariciándole la cabeza. «No, Mateo, no me respetan por ser millonario. Me respetan porque me quedé, porque decidí estar aquí con ustedes». Esa tarde, un recuerdo lo asaltó con fuerza. La primera vez que despertó en esa casa humilde, confundido, débil y lleno de vergüenza. Había llegado sin nada, pensando que lo había perdido todo. Pero hoy, al ver a la comunidad unida, comprendía que en realidad había ganado lo más valioso. Carmen se acercó con las manos manchadas de masa, cansada pero sonriente. «¿Está contento, señor Alejandro?», preguntó. «Más que nunca», respondió él con los ojos brillantes. «Perdí imperios, hoteles, riquezas, pero encontré algo que no tiene precio». Mateo lo miró con la inocencia de quien aún cree en los milagros de la vida. «¿Y qué fue lo que encontró?». Alejandro respiró hondo mirando el horizonte. «Encontré mi humanidad». El silencio se hizo por un instante. El viento agitó las cortinas de tela que cubrían la entrada del comedor, y las risas de los niños llenaron ese vacío con música verdadera. Aquella noche, Alejandro se sentó con Mateo bajo el cielo estrellado. La ciudad se veía a lo lejos, con sus luces parpadeantes. «¿Sabe qué es lo más irónico, Mateo?», preguntó con una sonrisa melancólica. «Tuve todo lo que muchos sueñan: autos, mansiones, poder. Y aún así nunca me sentí completo. Me robaron todo y me dejaron morir. Pero justo cuando pensé que era el final, apareció un niño descalzo que me dio lo que nadie más pudo: un abrazo sincero». Mateo se recostó en su hombro en silencio. Ese gesto sencillo resumía lo que Alejandro había aprendido: que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vínculos, en gestos que nacen del corazón. Con el tiempo, la cocina popular se convirtió en un símbolo del barrio. Alejandro no era más el magnate caído, sino el hombre que había renacido desde el suelo. Los vecinos lo buscaban no por interés, sino por confianza. Y él, lejos de buscar reconocimiento, encontraba satisfacción en cada plato servido, en cada sonrisa infantil. Mientras el viento fresco recorría las calles, Alejandro cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció la caída, porque sin ella nunca habría descubierto lo que realmente significaba vivir. «Gracias, Mateo», dijo en voz baja. «Gracias por enseñarme que la vida no se mide en lo que tienes, sino en lo que entregas». El niño sonrió, sin comprender del todo la profundidad de esas palabras, pero sabiendo que aquel hombre ya no era el mismo que conoció aquella noche. La historia de Alejandro terminaba allí, no con un regreso a la cima de los negocios, sino con un renacimiento digno, en un lugar donde nunca pensó pertenecer. Y sin embargo,
era precisamente ahí donde encontró su verdadero hogar. Antes de despedirnos de esta historia, si te conmovió lo que acabas de escuchar, suscríbete al canal para no perderte más relatos que cambian el corazón y nos recuerdan el valor de lo humano. Y ahora no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue descubriendo más historias inspiradoras que te harán mirar la vida con otros ojos.